deben de pedir los papás un informe sensorial, porque recordemos que el autismo presenta una alteración sensorial. Claro. Entonces, puede ser visual, olfativo, del gusto o vestibular. ¿Por qué? Porque puede ser que un niño pues esté usando ropa que no sea de algodón. ¿El niño qué va a querer hacer? Desvestirse, quitarse la ropa. No importa en dónde esté, si él siente que la textura del atuendo, la ropa, le está molestando, lo que va a hacer es despojarse de eso. Si el niño presenta una alteración visual, ya sea que, por ejemplo, la luz roja o la luz verde le incomode, va a salir corriendo, va a gritar. Si va a una fiesta y escucha música muy fuerte, estridente, o escucha el taladro, va a salir corriendo y se va a tapar los oídos. Hay que definir cuál es la alteración sensorial que predomina en el niño, para así buscar estrategias de qué forma puedo sustituirlo o canalizarlo, ¿sí? Si en este caso el niño, por ejemplo, que llevó ese informe sensorial, decía un ejemplo, ¿no? Táctico. El niño no tolera ciertas texturas. Bueno, la mamá empezó a sustituir, por ejemplo, el uniforme, lo sustituyó por uno de algodón. O sea, hay que buscar formas. Si el niño no soporta el calor, bueno, traigo un ventilador para que le pegue al niño y así se mantenga más tiempo en el salón. Créanme que la información es muy útil para buscar estrategias, ¿sí? No es que el niño, por ejemplo, esté medicado. No, el autismo no es enfermedad. El autismo es una condición, se vive el autismo, no se cura. Entonces muchos piensan de que, si yo lo detecto a temprana edad, si le doy tratamiento farmacológico, se va a curar mi hijo. No, no se cura. Que el tratamiento farmacológico ayuda, mas no cura. Familia Ámbar, muy buenas tardes y bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Expertos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Vamos a platicar de un tema bastante interesante relacionado a los hijos. Justamente como meta personal de muchos de nosotros es formar una familia, tener hijos, a veces con esa intención de compartir ese amor, ese cariño que nosotros tenemos con otro ser. ¿Y qué sucede? Podemos llegar a tener hijos, pero buscamos información, vemos con quién prepararnos cuando nos sentimos preocupados, con miedo. Ahora la pregunta es, cuando nos percatamos que nuestro hijo tiene una necesidad especial, ¿a quién acudimos? ¿Dónde buscamos esa información tan importante? Es por eso que el día de hoy tenemos una especialista en necesidades especiales. Me honra mucho presentar a la psicóloga Alejandra López. Gracias por invitarme. Estoy muy agradecida porque me den la apertura de estar aquí. Y bueno, licenciada, ¿podría platicarnos un poco acerca de su experiencia con las necesidades especiales? Pues trabajar en educación especial ha sido muy complejo porque ves la diversidad. En escuelas no solamente te topas o conoces a niños con autismo, sino con otros casos, con otras condiciones u otros síndromes. Entonces, muchas veces la principal barrera es la barrera actitudinal. Entonces, son los maestros muchas veces que tienen estos perjuicios, estas creencias, que muchas veces es la principal limitante para ellos. Entonces, trabajar en escuelas es algo muy arduo, muy constante para ir cambiando esa mentalidad poco a poco, porque lo que se trata, educación especial, es fomentar la inclusión. Justamente uno de los retos que hemos presentado en la actualidad es correcto agregar a los niños, por ejemplo, si un niño tiene pues una discapacidad motriz, es correcto agregarlo a un grupo con niños con otras capacidades. ¿Cómo es que se realiza esta inclusión? La cuestión aquí es mantenerlo dentro del aula, que se integre y trabaje con los demás niños regulares.
Entonces, lo que se trata de fomentar es darle las herramientas o las estrategias a los maestros, docentes que están frente al grupo, para que el niño logre desenvolverse de manera óptima dentro del aula escolar. Los niños que presentan una discapacidad severa, pues, y esta discapacidad afecta las demás esferas de su desarrollo, como es el aspecto académico, el adaptativo o el social. Si se ve afectada estas tres esferas, lo que se hace es mandarlo a un CAM, a un centro de atención múltiple. Y si el niño pues tiene sus limitaciones, ya sea física o intelectual, pero puede desempeñarse, sino con algunas dificultades, pues se manda a un USAER. Únicamente lo que se hace aquí en USAER es darle el acompañamiento o la asesoría a los docentes para que se empiecen a potencializar las habilidades que presenta el niño. Okay. Entonces, si entiendo bien, licenciada, es evaluar si el niño tiene esta adaptabilidad al entorno, digamos, por ejemplo, el ruido, pues, el conjunto de niños, digamos, la presión escolar de me dejaron esta tarea, etcétera. Se le realizan una serie de pruebas, una batería de pruebas. En mi caso, área de psicología, yo aplico 3 pruebas, ¿sí? En donde se aborda lo que es el coeficiente intelectual, la prueba proyectiva que aborda lo emocional y la prueba de madurez cognitiva, ¿sí? Que es el área visomotriz. Entonces, de acuerdo a la información que me arroje estas 3 pruebas, pues se hace el informe psicológico y se da una impresión diagnóstica. Ya en la impresión diagnóstica menciono cuáles son las características o los criterios que el menor presenta y si puede afectar de mayor o menor medida. Dentro de su ardua experiencia, ¿cuáles son los casos que son más constantes dentro de las aulas? Es discapacidad intelectual, TDAH, que es déficit de atención con hiperactividad, y autismo. Las características generales que se ven mayormente afectadas en discapacidad intelectual pues son los procesos mentales, ya sea dificultad para razonar, para hacer juicios, resolver problemas, pensamiento abstracto, lógico-matemático, se ven afectadas pues en mayor medida. En cuanto a TDAH, una de las características principales pues se divide en 2, trastorno de déficit y atención y el trastorno de déficit por hiperactividad. Entonces, estos 2 aspectos se ven divididos y si el niño, pues por ejemplo, se mantiene muy disperso, le hablas y a ratito se le olvida lo que le dices, pues podría presentar algunas características de TDA. Y si el niño presenta dificultad para mantenerse sentado, siempre está con constantes movimientos corporales, por ejemplo, que esté moviendo mucho el pie, que esté jugando sus manos o esté de arriba para abajo, pues son algunas de las características observables en cuanto al TDAH. Y en autismo, pues son principalmente que el niño esté como que absorto de su entorno. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que si lo llamas por su nombre, no te va a voltear a ver. Va a tener probablemente nulo contacto visual contigo. Va a tener también fijación por algún objeto en particular, poca tolerancia a la frustración, va a presentar movimientos estereotipados. Es decir, ¿a qué me refiero con movimientos estereotipados? A que el niño presente pues movimientos incontrolados o involuntarios y estos son muy repetitivos. Estos movimientos estereotipados, o también conocido como estereotipia, lo que hace es brotar cuando el niño pues presenta niveles altos de ansiedad o estrés, pues, o mediante estos movimientos pues ellos logran de alguna u otra forma pues canalizar sus niveles de ansiedad. El TDA, ya ve que hay padres de familia que dicen, ay, es que yo creo que mi hijo tiene eso porque todo el día anda de aquí para allá, él tiene más pila que yo. Entonces, como padre, ¿cómo podríamos diferenciar entre llevarlo con un especialista porque pensamos que es TDAH y otra es cuando pues el hijo por su edad
tiene esa necesidad pues de explorar o de conocer el lugar. Efectivamente, el niño está en ese proceso de desarrollo, su cerebro no es maduro aún. Existen dos tipos de procesos mentales, que es el básico y es el superior. En los procesos básicos es la memoria, la atención, concentración, sensación y percepción. Cuando el cerebro está maduro, pasamos de los procesos de cognición básicos a los procesos de cognición superiores o los procesos ejecutivos. Sí, los procesos mentales o los procesos llamados ejecutivos. Digamos, por ejemplo, cuando podríamos pensar ejecutivo como el hijo ya es capaz de barrer. No, los procesos ejecutivos ya son procesos superiores, que cuando el cerebro no está maduro, no ha madurado lo suficiente por la edad, es muy difícil hacer ese diagnóstico de TDAH. Entonces, cuando el niño logra tener este proceso de maduración, el cerebro ya es capaz de generar inhibición, controlar ciertos movimientos específicos del cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando el niño se le dificulta estar sentado, cuando el niño tiene la necesidad, por ejemplo, está molesto y necesita golpear algo, por ejemplo, en un niño con un cerebro inmaduro, va a ir, está algo molesto y va a golpear, va a tirar, ¿sí? Porque todavía no está desarrollado ese aspecto de inhibición. Sin embargo, cuando un niño ya crece, va madurando, ¿qué es lo que pasa? Esto me molesta, ¿qué hago? Me retiro. O ignoro ese estímulo que me está generando cierta reacción o actuar de determinada manera. Entonces, es muy importante hacer esa diferenciación. ¿Por qué? Porque a partir de los 7 años todavía el cerebro está en ese proceso de maduración. Entonces, sí se hace como la impresión diagnóstica sobre estos criterios, pero para determinar si el niño presenta lo que es el diagnóstico de TDAH, pues ya es otro proceso. Retomando en este ejemplo que me mencionaba de cuando pues el niño realiza actividades operativas, por ejemplo, digamos, el cepillarse los dientes, el realizar alguna actividad deportiva. ¿Qué pasa cuando a mi hijo en su edad presenta esta dificultad para realizar dicha tarea? El niño presenta un desfase en cuanto a su nivel de maduración con su edad cronológica, pues esto me lo arroja la prueba Bender, la prueba gestáltica visomotora. ¿Por qué? Porque son habilidades que detectan, por ejemplo, si hay alguna alteración perceptomotriz. Si el niño se le dificulta, no sé, por ejemplo, agarrarse las agujetas, tiene dificultad en su grafomotricidad, ya sea solamente sea fina o gruesa. Hay habilidades básicas que se deben de tomar en cuenta para que sea estimulante para el niño. ¿A qué me refiero con esto? Hay habilidades que el niño puede realizar dentro de casa, que parecen muy sencillas y que no sirven de nada, pero en realidad son funcionales. ¿A qué me refiero con estas? Por ejemplo, el abrir, no sé, una botella. ¿Por qué? Porque está trabajando lo que es su motricidad fina. El agarrar con pincitas ¿cómo se le dice? Los pompones, también. Amarrarse las agujetas, jugar fútbol, meterlo a natación, ayuda todo eso a estimular, ¿sí?, los procesos también mentales de los chicos. Otro ejemplo sería tender la ropa, doblar ropa. ¿Por qué? Porque de esta forma el niño va estructurando cómo debe de hacerlo, ¿sí? Porque hasta para doblar ropa hay que tener maña. Si no la doblas bien, queda arrugado o X cosa, ¿no? Entonces, el niño debe de ir planificando o hacer una secuencia de cómo debe de hacerlo, clasificarla por colores, por tamaños, por, no sé, por ropa, no sé, de salir, ropa de casa o atuendo de noche, ¿no? O sea, se puede hacer esas clasificaciones y eso forma parte de uno de los procesos cognitivos superiores. Pero son habilidades tan básicas que sí ayudan a favorecer estos procesos, pero que no se toman en cuenta porque no se le da la importancia que se requiere. Igual, barrer.
Hasta para agarrar la escoba se necesita tener esa coordinación. Trapear también. Como sujetar un lápiz Como también. sujetar un lápiz. Sí, de igual manera. Entonces, son cositas que no se toman en cuenta, que pasan muchas veces desapercibido. Los niños que tienen el diagnóstico de TDAH, Ajá. trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y son niños que tienen características de aptitud sobresaliente. Son niños que la verdad son son tremendos. Son muy listos. Hay un niñito que tiene 7 añitos. Te juro que ese niño, para mi sorpresa, tiene un nivel de conciencia e inteligencia emocional superior. Cuando yo lo conocí tenía 6 años. Y la forma en cómo él se expresaba, la forma en cómo él se desenvolvía, él era líder, tenía una conciencia emocional que tú decías, ya ni un adulto tiene esa forma, esa capacidad de reconocer sus propias emociones. Y eso que un adulto pues ya tiene la experiencia, los años, y un adulto nos cuesta expresarlo tal cual, pero un niño de 6 años que reconozca sus emociones, que sepa qué es lo que le gusta, lo que le disgusta, tenga esa capacidad de habla, esa fluidez, ese liderazgo que dices, ah, caray. Pero muchas veces como no hay la información, dices, ah, ya, cállate. De que el niño quiere hablar de lo que sabe y lo que hacemos como maestros, generalmente, no estoy diciendo en todos los casos, hay excepciones, pero generalmente la gran mayoría de maestros, ¿qué hace? Ve que un niño está, hable y hable y hable, dice, ya cállate. O, ¿quién, lo vi inquieto? Dice, ay, no, es un niño problemático. ¿Cómo le gusta estar molestando? Y pasa, y los tienen bien etiquetados. Entonces, muchas veces esos niños, al decirles que se callen, al decirles siéntate, ¿qué pasa? Empiezan a introyectar todas sus frustraciones y llegan a un punto en el que ya no pueden más y explotan. Empiezan a agredir, empiezan a ser groseros, empiezan a veces hasta a autolastimarse, o sea, se autolesionan, tienen ideas suicidas, pero es por lo mismo de que hay mucho desconocimiento por las personas. Entonces, es muy triste conocer esos casos que dices, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo también los maestros para que esto no siga ocurriendo? Pero es que siento yo, desde mi punto de vista humano, de que si hubiera mayor información, hubiera más conciencia de lo que está pasando, porque si como personas regulares vivimos la vida de una forma tan intensa, imagínate para una persona que es neurodivergente. Entonces, es aún más complejo. Entonces, no hay esa sensibilización. Y te quedas, a veces te quedas con un mal sabor de boca porque dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para favorecer esto o para empeorar esto? Y ahí es donde entraría la cultura, quiero imaginar. Claro, la cultura influye mucho. No hay información, no hay información. Los pocos congresos que hay, admito, hay buenos congresos, pero de los pocos congresos que hay, ¿cuánta gente va? Es la minoría, ¿sí? Y toda la información que ha habido de educación especial, ¿es de dónde? Es de España. Ahí es la cuna de la educación especial. Y justamente como padre de familia, ¿dónde podría yo buscar información? Porque como usted lo dice, bueno, desconozco qué tiene mi hijo. ¿Dónde podría yo buscar esa información para poder saber cómo ayudarlo, cómo mejorar su adaptación o su desarrollo? Si me enfoco en autismo, una de las áreas que se ve mayormente afectada es la interacción social y lenguaje. Ajá. Entonces, los niños que presentan una dificultad en cuanto al lenguaje, pues se trabaja más con lo que es los pictogramas o su tablero de comunicaciones. Pero ¿qué pasa aquí? Que los niños que presentan autismo y presentan esta dificultad en su lenguaje en el área lingüística, ¿qué hace uno como papá? Realmente lo que hace uno como papá es, mi hijo no habla, ¿qué estoy haciendo yo como papá para fomentar que el niño hable? Exacto. No habla. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño está, por ejemplo, tiene 6 años y el poco vocabulario que tiene lo limitan más los papás.
¿En qué sentido? De que el niño dice agua o aba. ¿Y qué hace el papá? Como ya conocen a su hijo, sabe qué es lo que está pidiendo y no lo esfuerzan, no lo incentivan a que hable bien. No le dicen, di agua. No. Simplemente dice aba o señala y el papá en automático dice, quiere agua. Voy y le doy su vasito de agua. No lo incentivan. Muchas veces la dificultad que tiene un niño con autismo es que habla siempre en tercera persona. No dice, yo quiero agua. No lo dice. Esa es su principal limitante. Pero si le preguntamos o hacemos un sondeo de cuántos papás motivan a los hijos a hablar, son muy pocos. Retomando ese ejemplo que me acaba de dar, me acordaba de cuando ya el niño empieza en la etapa de preguntar. Justamente cuando ya el niño empieza a ver o en la televisión, con los amiguitos, algunas palabras que quizás en su vocabulario o en su saber no sabe. ¿Y qué es lo que va? Pues nosotros, como a los que ven más grandes o más sabios, pues va y nos pregunta, papá, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Y qué pasa? Uno como padre, pues al principio, la primera vez le explica bien amorosamente, bien tranquilo, bien paciente. Sí. ¿Pero por qué? No, porque por esto y esto. ¿Pero por qué? No, pues esto es así y así. Y así hasta que ya el papá a veces se desespera y le dice, no, ya cállate. Tristemente, Quisiera preguntar. Voy a retomar una frase que dicen, el niño es como una hoja en blanco. Todo el conocimiento que va adquiriendo es de acuerdo al contexto y la experiencia que tiene. Entonces, ahí poco a poco empiezan a cortarle como que esas alitas del niño de seguir creciendo y seguir volando. Pero tristemente es un porcentaje muy alto de que los papás muestren ese desinterés probablemente, pero no es justificante. Siento que hay cuestiones que se deben de profundizar y vuelvo a retomar lo mismo. La sensibilización de este tema es muy importante y espero que esta cápsula informativa pues llegue a oídos y a vistas de varios papás y se vuelvan un poquito más conscientes de que todo esto tiene una repercusión muy grande en los hijos y va a depender mucho del apoyo que se le brinde. Por eso, de que la gran mayoría de los niños que presentan autismo, pero leve, saben leer, pero no saben escribir. Leve. O sea, digamos, en ese proceso de comprensión lectora, lectoscriptora. Leen. ¿Comprende? Leen y comprenden, pues, pero no pueden escribir. Entonces hay algo ahí que dice, no lo puedo plasmar tal cual lo leí. Ahí está la cuestión si hay una afectación en cuanto a su coeficiente intelectual. Por ejemplo, hay otro aspecto que voy a retomar a un alumnito de la misma escuela. El niño está en 5º año, ¿y qué pasa? Este niño, empezamos a hablar de un tema súper sencillo y básico, porque dentro de su salón hay otro niño que tiene discapacidad intelectual. Ajá. Entonces, el tema fue insectos. Okay. ¿Qué insectos les dan miedo? Empezaron a hablar, que las arañas, que no sé qué, que no sé cuánto. Este niño con autismo empezó a decir, las abejas. Okay. No sé cómo empezó a hablar, pero se explayó el niño. De abejas pasó a la polinización. De la polinización empezó a hablar sobre cómo esto afecta al mundo. O sea, de un tema tan banal, tan sencillo, que dices, caray, ¿de dónde sacas tanta información, hijo? O sea, de verdad, me quedé sorprendida. Y de repente, pues, le empezamos a hacer esta otra actividad más dinámica y dije, bueno, juguemos basta. Saco al niño, lo pongo en tipo competencia para que llenaran, pues, el tablero, ¿no? Uh-huh. Y el niño me dice, yo no quiero pasar. Y yo trato de motivar al niño y de repente el maestro me dice, es que el niño no sabe escribir. Yo le digo, ¿cómo? Es que el niño no sabe escribir. Y yo le dije, pero, o sea, ahí es donde yo entraba como que en conflicto porque decía, la forma en cómo se desenvuelve, el conocimiento que trae, yo al niño, yo no lo limitaría en su coeficiente intelectual.
porque te habla de temas muy complejos, o sea, el niño tenía un vocabulario muy fluido, un conocimiento amplio, totalmente, pero su limitante era la escritura. Entonces sus compañeros, para ayudarlo, porque yo traté de motivarlo y los compañeros pues también quería que él participara, o sea, se estaba trabajando un poquito la inclusión y el apoyo, ¿no? Entonces le soplaban las respuestas al niño y le decían, pon la R, pon la N. El niño trataba, ¿no? Pero, o sea, no tiene una discapacidad como tal, porque el autismo sí afecta. ¿Por qué? Porque hay 3 niveles de afectación, el leve, el moderado y el severo. Y estos niveles de afectación también se debe de especificar si hay otro trastorno del desarrollo asociado, ¿sí? Porque hay veces que el niño presenta autismo, pero también puede tener características de TDA, ¿sí? Si también presenta o especificar si el niño presenta un trastorno del lenguaje asociado a autismo, ¿sí? Porque hay muchas afectaciones que no se toman en cuenta. Por eso es muy importante y se hace mucho énfasis de que los papás hagan un diagnóstico a temprana edad, porque si el niño tiene un diagnóstico a temprana edad, el niño puede sobresalir. ¿A qué edad considera usted que es buena idea realizar estos tipos de exámenes? ¿Cuál sería la edad óptima? Pues se puede hacer su valoración a los 3 años. 3 años. 3 años. Pero ya muy tarde hasta los 8. Para mí muy tarde. 8 años ya exageradamente. Sí. Pero ya se puede hacer un diagnóstico sobre el autismo a los 3 años. ¿Por qué? Porque hay las conductas estereotipadas. Uh-huh. ¿Sí? Que el niño tenga, como mencioné antes, ¿no? Que el niño tenga fijación en objetos específicos, que tenga poca tolerancia a la frustración, que tenga movimientos estereotipados. ¿A qué me refiero con movimientos estereotipados? Que el niño camine de puntitas, que el niño haga como que el aleteo, el que juegue con sus deditos, que asienta mucho con la cabeza o lo agite, que sea muy metódico, que alinee sus juguetitos o los clasifique. Son características muy, muy específicas. Entonces, partiendo de lo observable, pues dices, bueno, estos son comportamientos atípicos que mi hijo está teniendo y esto te puede dar la pauta para mejor canalizarlo con la PAIDO o con el psicólogo clínico para que él haga la impresión diagnóstica y determine si el niño presenta autismo o no. El especialista especifique cuál es el nivel de afectación, porque partiendo del nivel de afectación se pueden brindar las estrategias adecuadas para que el niño sobresalga, porque se ha visto casos que el niño pueda tener, por ejemplo, autismo leve, pero si no se le dan las estrategias, si no se le da la estimulación que necesita, puede pasar de media o severa. Por ejemplo, muchos tienen la idea que quizás no es la más apropiada, pero lo asocian mucho el autismo con X personaje de TV. Ajá. ¿Qué pasa con The Good Doctor? The Good Doctor. O Sheldon de Big Bang Theory, ¿no? Ajá. Se hace la asociación de que, Sheldon actúa así, yo conozco a alguien igualito. Pero recordemos que el autismo es una alteración sensorial, ¿sí? O sea, no todos presentan los mismos criterios. Ok. ¿Sí? Porque hay una diversidad, por eso se dice espectro autista. ¿Sí? Comprendo. Entonces, anteriormente también se le conocía como el nivel leve, Asperger. Ajá. Pero ahorita no se emplea eso. Ya se ha descartado por completo. Autismo. Ok. Autismo. Antes sí. Solamente que ahorita se especifica leve, moderado, severo. Ajá. Ajá. Entonces, ahí, por ejemplo, he observado que hay algunos que pareciera que no tuvieran nada. Su autismo es muy leve, que casi puede pasar desapercibido, tanto como si fuera una persona típica, una persona regular. Pero recordemos que sí hay ciertos comportamientos que sí se pueden observar y se pueden manifestar como lo mencionan en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pero hay otros que simplemente son espectros, son características muy mínimas y que esas mismas características hacen que puedan desenvolverse de manera adecuada.
Solamente que las personas o los niños que presentan estas características, su dificultad es que no saben nombrar lo que les ocurre, ¿sí? Por ejemplo, las emociones. Ajá. Ellos no saben, no conocen las emociones. Tampoco van a entender cuando les cuentas un chiste, un sarcasmo. No lo van a entender, ¿sí? Por ejemplo, si están aburridos, lo van a notar en frustración, en agresión de ya cállate o irritabilidad. Pero no es que sepan o detecten esa emoción. Simplemente se van a mostrar irritables, desesperados. Pero es porque no saben nombrar lo que les ocurre. Por eso que algunas personas llegan a creer que el joven autista no conoce esa diferencia entre el bien y el mal. Dicen que mi hijo quizás te dijo, por ejemplo, gordo, claro, pero no lo dijo de una manera despectiva. ¿Me podría platicar más al respecto? Pues es por lo mismo. Ellos no logran, o sea, son neurodivergentes. No procesan la información del entorno de una manera típica. Ajá. ¿Sí? Los estímulos externos lo procesan de distinta manera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo asocio a lo que es los sonidos. Los sonidos o las texturas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando el niño, caso personal, hay un niño que presenta este diagnóstico. El niño tiene los estereotipia, el niño, pero logra hablar, logra mantener una conversación, que sí está disperso. Pero ¿qué pasa? Que ahorita la mayoría de las escuelas están ensayando lo que son las actividades navideñas, ¿no? ¿Qué pasa? Que este niño se le presenta el estímulo de las canciones, la bocina, estridente. ¿Qué pasa? El niño empieza a llorar porque es una sobreestimulación que está teniendo, es una información externa que le genera dolor. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que hacer terapia de contención o sacarlo de ese estímulo. Es información, retomando lo que usted me dice, licenciado, es información del entorno que el niño no va a percibir porque no comprende el mundo de una manera, no comprende el mundo de esa manera, en el sentido de que como una persona funcional que entiende los chistes, entiende los sarcasmos, no lo va a comprender. Él es más, los niños con autismo son más concretos, ¿sí? Son muy concretos, necesitan información exacta, son más metódicos. Tenían como 14 años. Entonces, pues obviamente no volteaban a verme al rostro, sí, claro, pero sí a la hora de, en ese tiempo se le llamaban adecuaciones. Adecuaciones curriculares, ajá. Entonces yo hacía pues un examen con preguntas muy concretas para ellos, pero cuando yo preguntaba a sus compañeros cómo era su comportamiento, justamente entra lo que me comentabas, que cuando se frustraban golpeaban el mesabanco. Se autoagreden. Que empezaban a... Sí, se matan la cabeza. Entonces uno de ellos me comentó de que en unas clases pues empezaron, obviamente por la etapa normalmente, a tener pues las famosas erecciones. Entonces, este joven, pues obviamente al desconocer esto, pues empezaba lo que es la masturbación en el salón de clases. Te voy a contar algo que a mí me contaron. Que hay un caso en una secundaria, pues, que él pues tenía 13 años, ¿no? Estaba claro, en primer añito. Entonces decía que yo a veces miraba ciertas conductas que se frotaban, ¿no? Ah, ok. Entonces, okay, ya. Ajá. Pero yo pensaba que era más por la incomodidad de estar en un contexto con alguien que no conocía, pues. Claro. Entonces, porque eso también influye cuando se le aplican las valoraciones a los niños. Si no conoce a la persona y no está en un contexto en donde él ya está familiarizado, ¿qué es lo que genera? Pues ansiedad, irritabilidad, molestia. Entonces, ese niño veo que se estaba como que moviendo mucho. Uh-huh. Pero en mi entender después le platico a la maestra de aprendizaje y yo le dije, oiga, como que de fulano de tal se estaba como que frotando, ¿no? Uh-huh. Y eso me dice,
Sí, pues yo también lo he notado, que está muchas veces en el salón y se está haciendo así. Ajá, me tocó lo mismo. Entonces, yo me quedé así de, bueno, ¿y de qué manera vamos a abordarlo? Porque hablar de sexualidad es difícil Claro, es por el complicado. tabú. Si a personas regulares, o sea, a hablar de sexualidad, a veces los papás con niños regulares, pues es difícil por el prejuicio que hay. Imagínate hablarlo a un niño con discapacidad o con un trastorno, ¿no? Es más complicado aún porque no sabes cómo lo puede concebir el niño, cómo puede interpretar esta información, ¿sabes? Es muy complejo. Entonces, yo recuerdo que dije, yo, si va a dar el tema, adelante, pero yo lo abordo en el aspecto emocional, pero era orientación a papás. Entonces, la maestra me dijo que pues debido a los tiempos, ella lo que hizo fue dar como que orientación individualizada a ciertas mamás. Y lo que hizo, y me gustó mucho su estrategia, me gustó mucho porque sacó un platanito chiquito y un platanón. Entonces dije, oye, qué buena asociación. Okay. Porque el niño debe de ser algo concreto, no estar dándole el gran rollo porque le explicas a un niño con TDAH o autismo algo, como tiene atención dispersa, no va a entender ni jota. O sea, te puede decir, sí, o sea, te puede medio ver y yo luego, su mente se disparó. Entonces, el asociar una fruta de tamaño pequeño a un plátano más grande, pues indica el cambio de la Cuando niñez ya pasa la adolescencia. Ajá, pero también se le debe de estipular al niño en qué lugares debe de hacerlo. En tu cuarto, en privado, cerrada la puerta, o en el baño. Okay. Entonces, el abordar el tema de sexualidad es un tema súper, súper, súper difícil. Sí, y debes de tener la mente abierta en estos sentidos, porque ¿qué prefieren? Muchas veces, se tienen que poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Así claro. Y decir, ¿qué prefieren? ¿Que el niño siga bajo ese vendaje en los ojos y que no sepa ni reconozca su propio cuerpo y llegue alguien más con malicia y le haga cosas porque usted no quiso abordar el tema? Quiero retomar la serie Atípico. En esta serie, pues tratan de ejemplificar cómo es la vida de una persona con autismo, los procesos adaptativos que pasa la familia. Claro. Entonces, un punto muy importante que usted ha mencionado que dice la psicóloga, porque la mamá como tiene este desconocimiento, pues va a una psicóloga. Claro. Entonces, la psicóloga le dice algo muy importante que usted me acaba de mencionar, que es su hijo tiene las mismas necesidades que cualquiera de nosotros. Exactamente. Él quiere ser amado, él quiere, pues, experimenta lo mismo, es decir, puede llegar a sentir atracción hacia una muchacha, hacia un joven. Puede sentir hasta placer. Puede sentir placer. Sam, en esta que es el joven con autista, que es con autismo, va y se enamora de su terapeuta. Entonces, pide consejos con su padre. Entonces, ahí entramos pues en lo que usted dice del cómo le explico de sexualidad a mi hijo para que le pueda comprender. Porque él entiende de que, bueno, la mejor forma es, en la serie, le lleva le lleva fresas con chocolate hasta la casa de la terapeuta y se mete por la ventana. Pues comprendiendo de que así es como se va a enamorar de él. Entonces llega un momento donde la psicóloga le explica de que pues, ella no tiene esos sentimientos hacia él y entra en esa etapa de pues una crisis. Entonces es ahí donde los papás se pueden preguntar, bueno, entonces puedo entender que mi hijo tiene las mismas necesidades que una persona regular, ¿es cierto? Sí. Por ejemplo, los niños con autismo pues no saben cuáles son las pautas sociales. O sea, como mencioné antes, las áreas que se ven mayormente afectadas en autismo es el área lingüística y la interacción social. Entonces, los niños pues no conocen cuáles son las normas sociales. Necesitan tener un constante recordatorio de así te debes de comportar, esto no es correcto. O sea, si tienes ciertos comportamientos, especificar y limitar en algunos casos en dónde sí se debe de comportar así y en otros aspectos que son más personales, en dónde actuar de determinada forma. No sé si me doy a entender. Un ejemplo. Escolarmente hablando,
se trabaja mucho o se hace el hincapié de que los maestros trabajen con agendas, Ujú. que es una forma de estructurar todas las actividades que el niño tiene que hacer durante el día. ¿Con qué finalidad? De anticipar al niño, ¿sí? Porque si no les anticipas, ¿qué pasa? Crisis de ansiedad. Empiezan a autolesionarse, empiezan a tener conductas inapropiadas y muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si presenta estas conductas inapropiadas dentro del aula, pues los demás compañeritos se alteran al ver esto. Entonces, se le hace mucho énfasis porque los niños necesitan tener bien establecidos cuáles son sus actividades, cuáles son sus rutinas, porque así se adaptan al medio. Un niño que presenta autismo y tiene, por ejemplo, lo invitan a una fiesta, y si el niño tiene autismo leve, ¿qué es lo que, o moderado, un ejemplo, la mamá tiene que explicarle, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar, va a haber otros niños, va a haber música, pero vamos a estar, por ejemplo, de 9 a 12. Cuidadito, porque si le dices de tal hora a tal hora, el niño a tal hora ya se quiere ir, ¿sí? Por eso es muy importante hacer acuerdos y planificar cuáles son las actividades que va a hacer durante el día. Por eso es muy importante. Los maestros de aprendizaje son quienes están en las escuelas todos los días. El equipo para docente no lo está todos los días. Están de forma itinerante, ¿sí? Si en OSAER, por ejemplo, se atienden 8 escuelas, durante el mes se tienen que hacer las visitas, el equipo para docente a esas 8 escuelas, ¿sí? Y de acuerdo, por ejemplo, si en una escuela tienes 12 alumnos, a los 12 tienes que atender. Tienes que distribuirte bien tus tiempos para darle la atención a todos los niños que lo requieran y que estén en relación en OSAER. Entonces, darle el seguimiento a veces es complicado, es muy complejo. Y si el maestro pues, se muestra apático, pues ni cómo hacerle. Entonces, sí es muy difícil. Pero pues ahí vamos en el caminito, ¿no? ¿Sí? Entonces, también va de la mano demasiado con lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Y pasa no solamente con autismo, sino con TDAH. Y es algo que a mí en lo personal, pues, me preocupa y disgusta a veces. Porque los papás dicen, ay, es que mi hijo es un... Así usan algunos papás, no estoy generalizando. Es que mi hijo, pues, está discapacitado. Tiene una discapacidad. Y yo le digo, ¿cómo? Sí, es que tiene un problemita. Es como de, no es así. Muchos papás lo que hacen es, como vuelvo a mencionar, limitarlos por el desconocimiento. Pero ¿qué pasa? Que los papás piensan de que es que como mi hijo tiene, por ejemplo, autismo, o discapacidad intelectual, pues no lo regaño, no le digo nada. Es que no entiende. No, señor, es que no entienda. Los niños con autismo, discapacidad, síndrome de Down, TDAH, son muy listos y llegan a ser hasta manipuladores, ¿sí? Que mi hijo no habla. No, señor, sí habla. Pero ¿usted qué está haciendo para motivar a que el niño hable? Justamente quiero retomar una situación que alcancé a escuchar. Una familia con un hijo con síndrome de Down, como usted lo menciona, como no lo regañaban, se volvió manipulador, al punto de que cuando lo iban a regañar, marcaba el 911. Entonces él decía que le estaban pegando, que lo estaban matando. Fíjese, entonces un día llegó la policía. Y entonces habló con el niño y al niño lo regañaron. Y como usted dice, hasta que le explicaron cuáles son las consecuencias de esa conducta, comprendió que hay conductas buenas, hay conductas malas. Como usted lo menciona, de que los padres dicen, no, pues se le va a pasar con el tiempo, hay que se arregle, hay que los maestros vean cómo lo controlan. Sí. Y bueno, licenciada, para ir concluyendo, me gustaría que nos pudiera usted compartir algún tip para aquellos que quizás
conocemos algún amigo que tiene un hijo quizás con autismo o con alguna otra necesidad, me gustaría que nos compartieras alguna recomendación. Pues uno de los tips sería ser muy observadores, porque el detectarlo a edades tempranas puede favorecer mucho su desarrollo, darle la estimulación que se requiere. Por favor, esto ya es algo constante que se ha dicho en muchas ocasiones, no les permitan el uso de celulares ni tablet, por favor, no. Esto en lugar de ayudar, perjudica mucho. Y no lo digo para los niños con autismo, lo digo en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque el celular es un sobreestimulante. Si el niño, por ejemplo, con TDAH, tiene la pila hasta arriba, más le va a costar dormir teniendo horas y horas en el teléfono. Lo sobreestimula y fomenta la agresividad. Igual con el autismo, ¿sí? Evítenle el uso de celulares, evítenle. Fomenten la comunicación. No crean que porque su hijo tiene X condición va a favorecer que se queden encerrados en casa. No hagan eso. Eso es lo peor que podrían hacer, ¿sí? No saben cuánto ayuda que el niño socialice, el ir a la escuela, ver a otros niños jugando, ¿sí? Si tienen miedo, es entendible el miedo a que quizás al hijo no se le dé la atención que uno como papá le daría. Sé que es difícil, pero atrévanse a que sus hijos salgan y prueben el mundo, porque no van a estar todo el tiempo los papás no son eternos, ¿sí? Lo que se trata siempre de motivar o incentivar es que el chiste aquí es brindarle las herramientas para que el niño logre desempeñarse al mundo, ¿sí? No es que el mundo se adapte al niño, es que el niño se adapte, ¿sí? El niño se adapte al mundo, no el mundo al niño. Entonces, hay que tratar de sacarlos de esa bolita de cristal y dejarlos que ellos vayan poco a poco probando qué es lo que ocurre, ¿sí? Hay miedo, habrá miedo. Claro. Pero recordemos que el miedo es el principal limitante, ¿sí? Y como padres deben de fomentar en ellos la seguridad, ¿sí? Porque ha pasado que en escuelas dicen, mi hijo sabe hacer esto. Lo vemos en la escuela y el niño no sabe hacer nada, ¿sí? El niño tiene dependencia, el niño no es autónomo. Entonces, recordemos que el daño no es para los papás, es para los hijos, ¿sí? Poco a poco hay que ir soltando y dejando que el niño logre volar, porque eso es lo que se quiere, lograr la autonomía del niño, que